¿Le ha pasado que a veces usted trata de comprender algún pasaje de la Biblia y a veces es difícil de entenderlo? O a veces usted está enfrentando algún problema y no ve a Dios obrar mientras que otros vienen y le dicen, es evidente que Dios está obrando alrededor tuyo, pero usted no percibe. O viceversa, tal vez usted va y trata de hablarle a alguien de las cosas de Dios, pero esa persona como que no llega a mirar a Dios en medio de las circunstancias, o tal vez tiene muchos problemas al creer cómo Dios podría hacer algo en favor de ellos. El corazón puede endurecerse de tal manera que las personas no pueden llegar a comprender la obra de Dios. En el pasaje de hoy día vamos a ver al Señor Jesucristo, quien apenado por el endurecimiento del corazón de los discípulos, les llama la atención por su falta de fe. Es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. Jesucristo había multiplicado los panes y los peces en uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Habíamos visto en la lección anterior de que él había pasado todo el día enseñando a la gente que había venido a buscarle a él. En un milagro tan grandioso, el Señor multiplica tanta comida para más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y nos damos cuenta ahí del poder de Dios. El Señor después de eso les pide a los discípulos que vayan a la otra orilla, y estando allá Él les espera, mientras Él despedía a la multitud y se quedaba esa noche para orar. En medio de la noche, los discípulos no podían avanzar porque una gran tormenta afectaba al mar de Galilea. El Señor, mirándolos de lejos, dice que comienza a caminar en el agua, y dice en el versículo 47 en Marcos capítulo 6, que al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Y sabemos la historia. El Señor se acerca, les dicen, tengan paz, soy yo. En ese momento ellos no se dan cuenta de que el Señor Jesucristo los había alcanzado y sorprendidos, dice la Biblia en otro pasaje que Pedro le dice, Señor, si eres tú, déjame caminar. Y el Señor le dice, ven. Y vemos como Pedro, lamentablemente, en medio de la tormenta, su fe pierde y en ese instante comienza a hundirse. Y a una oración tan corta como esta le dice, Señor, sálvame. Y el Señor viene y le salva. Y cuando se sube a la barca ya con ellos, le dice a la tormenta que se calle. Y dice el versículo 51 que subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Habían visto al Señor Jesucristo multiplicar los panes y los peces. Habían visto tantas cosas hasta ese día, pero aún así, cuando ven a Jesucristo que calma la tormenta, no pueden comprender cómo este hombre podía hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro. Haga de cuenta, y en este momento yo tengo un estuche para un parlante. En este parlante yo puedo ponerlo, a este parlante lo puedo poner aquí. Y este estuche es tan duro que si yo lo golpeo, nada pudiera entrar en él. La idea de este estuche hecho es proteger al parlante para que lo que esté al dentro no llegue a ser afectado por lo externo. Nuestro corazón está tan duro a causa del pecado que no hay nada que a veces que pueda hacer Dios que pueda entrar fácilmente al corazón y a la mente del hombre. La palabra endurecidos de corazón es una metáfora que hace referencia a la insensibilidad que tiene el hombre de mirar al Dios y a su obra. Muchos de nosotros tenemos un corazón insensible a causa del pecado. Es la naturaleza pecaminosa la que afecta nuestra percepción espiritual. Pero dice la Biblia de que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y a través de su obra transformar ese corazón que está duro
y hacerlo uno más sensible. Dios utiliza su palabra, nos dice en Hebreos en el capítulo 4, el versículo 12, que es como una espada de dos filos que entra a lo más profundo de nuestro ser y aún así transforma nuestro entendimiento y nuestros pensamientos. Necesitamos nosotros exponernos más a la palabra de Dios para que ella vaya transformando ese corazón duro que tenemos nosotros, ese entendimiento que está insensible por nuestro pecado. Pero tenemos que pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude a mirar más. Los discípulos no pudieron ver al Señor en toda su gloria y todavía estaban abrumados porque no comprendía lo que Él hacía. A veces nosotros estamos como esos discípulos que aunque estamos viendo la obra de Dios, no podemos comprender. Pidamos a Dios que nos cambie ese corazón duro. Pidamos de que seamos más sensibles. Pongamos nuestro deseo a ser cambiados para que cada día seamos más sensibles a Dios, a su obra y a su voluntad. Que Dios nos ayude.